Muy buenos días chicos, el día de ahora vamos a ver de la unidad 4 el tema 1.2, suma de los ángulos internos de un polígono, segunda parte. El problema nos dice, encuentra tres maneras distintas de triangular el pentágono para determinar la suma de sus ángulos internos. Literal A, desde un punto interior. Literal B, desde un punto del borde. Literal C, desde un punto exterior P. Y el literal D nos pide comparar los resultados con los obtenidos en la clase anterior. Vamos a realizarlo. Hemos dibujado nuestro polígono y hemos puesto el punto interior F. Puede ir en cualquier lado del polígono siempre y cuando esté en el centro. Nosotros lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos a trazar líneas desde F hacia cada uno de los vértices. Ya que hemos trazado las líneas, vamos a cambiar cada triángulo de color. El cambio de color es simplemente para poder observar mejor. Recordemos que la idea es encontrar los ángulos internos de este pentágono. Contemos cuántos triángulos tenemos. 5 triángulos. Entonces yo puedo multiplicar 180 por 5. Recordemos que el 180 es porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Y lo estamos multiplicando por 5 porque en este caso hay 5 triángulos. Pero tengo que tomar en cuenta que todos estos ángulos que están unidos en el punto F, los estoy tomando en cuenta en esa multiplicación. Y la verdad, no serían necesarios, ya que no forman parte de los ángulos de ese pentágono. Por lo tanto, hay que restar esos ángulos que están en F. Como es una vuelta completa, recordemos que eso es 360 grados. Entonces vamos a restarle a nuestro cálculo estos 360 grados. Para seguirlo haciendo de forma que coincida con 180, podemos hacerlo como 180 por 5 menos 180 por 2. ¿Por qué lo descompuse de esta forma? Si nosotros aplicamos la propiedad distributiva aquí, de forma inversa, tenemos que 180 está multiplicando a 5 menos 2. Si usted quiere corroborar, hagámoslo 180 por 5, nos queda en un primero, menos 180 por 2. Entonces, lo hemos hecho de forma correcta. Ahora, eso es igual a multiplicar 180 por 5 menos 2, eso es 3. Y al hacer esa multiplicación, tendríamos 3 por 0, 0, 3 por 8, 24 llevo 2, 3 por 1, 3, 4, 5, 540 grados. Esa sería entonces la suma de los ángulos internos del pentágono si lo hacemos con un punto desde el interior. Tenemos en cuenta esto y esto. Recordémoslo un poquito. Vamos con el literal B. El literal B nos pide siempre hacer el cálculo, pero desde un punto, ya no en el interior, sino sobre uno de los lados. Lo vamos a poner entonces a este lado, sobre AE. Ahí lo vamos a ubicar. Desde ese punto F ahora vamos a trazar de nuevo diagonales hacia B, C y D. Ya hemos trazado las diagonales y se nos formaron 4 triángulos. Vamos a cambiarle de color para poder observar mejor. Ahí lo tenemos ya. Ahora vamos a seguir con la multiplicación.
Recordemos siempre, la suma es los ángulos internos de este polígono. Como se formaron 4 triángulos, multiplico 180 grados por 4. Pero debo de tomar en cuenta que en esa multiplicación se está tomando en cuenta estos ángulos que se juntan en F. Y esos ángulos no forman parte de los ángulos internos del pentágono, entonces hay que hacer la resta de esos ángulos. Como están en una misma línea recta, ese es un ángulo llano y mide 180, entonces vamos a restarle 180. 180 por 4 menos 180 es lo mismo que decir 180 por 3. Y al hacer la multiplicación de 180 por 3, esto nos da 540. Entonces, siempre llegamos al mismo resultado utilizando otra estrategia. Tengamos en cuenta que siempre llegamos a la multiplicación de 180 por 3. Vamos con el último punto, el literal C. En el literal C se nos pide colocar un punto en el exterior. En este caso el punto F lo coloqué afuera. De ese lado podría ser de este, en fin, cualquier lado que ustedes quieran, siempre y cuando esté en el exterior del pentágono. Vamos a dejarlo por aquí. Ahora vamos a trazar desde F diagonales para formar los triángulos. Ahí lo tenemos ya, hemos formado los triángulos. Vamos a cambiarles de color para poder observar mejor. Ahí tenemos ya, hemos cambiado de color. Recordemos que siempre estamos buscando la suma de los ángulos internos del pentágono, que son los que acabo de señalar. Y vamos a ver primero pues cuántos triángulos se formaron. Se formaron 4 triángulos, entonces multiplicamos 180 por 4. Pero a eso hay que agregarle que estamos tomando en cuenta el ángulo en F que acabo de señalar, el ángulo en E que acabo de señalar y el ángulo en D que acabo de señalar. Son los ángulos internos del triángulo DEF. Y esos ángulos no son parte de los ángulos internos del pentágono ABCDE. Por lo tanto, voy a restarle los ángulos internos del triángulo EDF, que sería 180. 180 por 4 menos 180 es lo mismo que decir 180 por 3. Y eso nos vuelve a dar 540. Entonces, como podemos observar, de las 3 formas que lo hicimos, llegamos a el mismo resultado. Hemos terminado, solo nos queda responder el literal D. Y pues al comparar los resultados entre sí, en los 3 literales A, B y C, nos dio siempre lo mismo, 540, es decir que el resultado no cambia independientemente de la estrategia que estuvimos utilizando. Y al compararlos con la clase anterior, también nos podemos dar cuenta que el resultado concuerda con el resultado de la suma de los ángulos internos del pentágono que teníamos en la clase anterior. Entonces, podemos darnos cuenta que lo hemos hecho bien, solo que hemos aplicado diferentes estrategias. Luego de eso, les invito a leer detenidamente el concepto. Hay en el literal A un cuidado que tienen que tener, se lo mencionan ahí. Entonces, leamos el concepto, por favor, y luego tenemos un ejemplo más en el cual ustedes pueden
seguir leyendo para que comprendan que cómo es que se calcula la suma de los ángulos internos de un triángulo. Luego de eso pasamos a hacer los ejercicios.